Amigos, con ustedes ya en nuestro segmento de frente, Sergio Rodríguez, internacionalista, se encuentra con nosotros el día de hoy en nuestro espacio. Y es que sin duda alguna, la CELAC el día de hoy se inicia como un proceso de cambio, un proceso que se lleva a cabo con 33 naciones que ya están llegando a nuestro país, los mandatarios para reunirse y hablar de un nuevo orden geopolítico, entre otras cosas. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Importancia de la CELAC en el ámbito internacional. Sabemos que este es un nuevo grupo que se está conformando a partir del día de hoy, que salió de la CAL, que salió del Grupo de Río y que se unen ahora en pro de un solo objetivo. Bueno, es bien interesante cómo estamos empezando, ¿no? La importancia internacional de la CELAC, o sea, ubicar la CELAC en el contexto internacional. Y tenemos que decir que la importancia es de altísimo, de mucha importancia. Te voy a explicar por qué. Todas las reuniones de países que se han producido en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, todas las reuniones de países, hablemos de Europa, hablemos de Asia, han sido, hablemos incluso en el sistema de Naciones Unidas, todas las reuniones han sido para destruir algo. Han sido para destruir un país, para atacar un país, para sabotear un país, para establecer sanciones contra un país o para tratar de solventar la crisis, para declarar quién es insolvente, para declarar quién está incapacitado para pagar sus deudas. Vemos que se ha llamado para la semana que viene a una reunión, ya no se llama en Europa a reuniones de los jefes de Estado de Europa, ahora es una reunión entre Alemania y Francia. O sea, Europa desapareció. Eso es una mentira hoy decir que la Unión Europea existe. Hoy es una alianza franco-alemana que decide y los demás acatan. En Asia se reunieron los países asiáticos hace 2 semanas y ahí hay una nueva confrontación entre la idea norteamericana de crear la alianza que llamaron ellos Indo-Pacífico, que es extender la hegemonía de Estados Unidos en el Pacífico con el objetivo de ir cercando a China. La Liga Árabe se reúne para sancionar, violando sus propios estatutos, para sancionar a Siria. De manera que en todas partes las reuniones de los países que se están haciendo son para destruir o para sancionar. América Latina y el Caribe le están dando un ejemplo al mundo, en el sentido que nosotros nos reunimos para construir, nos reunimos en sentido positivo, nos reunimos con la finalidad de estudiar todos aquellos aspectos, los cuales tenemos similitudes, los cuales tenemos concordancia y poder avanzar para enfrentar con éxito el mundo del mañana, que va a ser un mundo extraordinariamente complejo por la crisis económica, financiera, por la crisis estructural que se está comenzando a vivir y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Frente a eso, ninguno de nuestros países puede sobrevivir por sí solo. Y la posibilidad, no tenemos 2 alternativas, tenemos una sola alternativa, que es la integración, es la unión. Estamos viendo la asistencia masiva de los mandatarios el día de hoy. Bueno, desde ayer se inició la llegada de los mismos. ¿Qué lectura se le puede dar al mundo al ver que esta convocatoria que se ha hecho por parte de la CELAC ha sido bienvenida por estos 33 mandatarios, por estos 33 estados? Bueno, yo creo que desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones filosóficas, desde diferentes ubicaciones en el espectro político e ideológico, se llega a la misma convicción de que el mundo del futuro es imposible de transitar si no es en unión. Y el espacio natural de todos estos países es este. Es muy difícil que traten de buscar un espacio de integración fuera de este, que es el máximo que se puede constituir. En esa medida, por primera vez empezamos a poner el énfasis en las similitudes, en los problemas comunes, en la necesidad de solucionarlo con la participación y la cooperación de todos, más que en lo que se nos enseñó que debíamos poner el énfasis, que era en las diferencias. Y yo lo he reiterado, y en estos días que me ha tocado hablar bastante sobre este tema, lo quiero volver a decir, aunque parezca redundante, pero el Libertador lo previó en la Carta de Jamaica. El Libertador nos dijo que la unidad se iba a producir sobre la base de la diferencia, la unidad se iba a producir considerando la diferencia, y que eso es lo que nos iba a hacer fuerte. A nosotros nos ha enseñado que porque somos diferentes somos débiles. No, porque entonces, ¿qué es lo que estamos incorporando? La idea de la complementariedad. Y la idea de la complementariedad es precisamente entender las carencias de otros para solventarlas con nuestras posibilidades. Y entender también
la diferencia del punto de vista político e ideológico, porque tiene que ver con el proceso de origen de los estados nacionales, incluso antes de la independencia, y cómo las oligarquías construyeron una visión de Estado acorde a sus necesidades y a sus intereses. Entonces los pueblos quedaron marginados durante 200 años y hoy lo que se está haciendo es, se llegó un momento en que, utilizando palabras de la presidenta Kirchner, hay presidentes que se parecen cada vez más a sus pueblos y eso es lo que posibilita que ocurra esto. Incluso el presidente de la República lo decía el día de ayer, también lo decían algunos cancilleres que asistieron a la reunión previa con el canciller Nicolás Maduro, decían que dentro de la integración existe la diversidad, que hay países que evidentemente no tienen la misma ideología política, no tienen de pronto el mismo sentir de encauzar su país, sin embargo están aquí presentes para llegar a un solo objetivo, que es la integración y buscar mecanismos en conjunto, mecanismos en común, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, en el ámbito jurídico, para llegar a alianzas estratégicas, si se quiere. Eso forma parte también de lo que pudiese haber dicho el Simón Bolívar, nuestro libertador, en aquel momento. Claro, es que cuando tú ves las relaciones interamericanas desde que somos estados independientes, las relaciones siempre hemos vivido en una disyuntiva en torno, perdón, una disyuntiva en torno a si nuestra integración la producimos con Estados Unidos, que es la idea de Monroe. Por cierto, el presidente Daniel Ortega recordaba que hoy se cumplen 188 años de la doctrina Monroe, o la producimos desde una visión bolivariana, es decir, una relación entre iguales, una relación sin hegemonía y una relación que considere las asimetrías entre nuestros países. Eso es lo que nos da la posibilidad de tener una visión estratégica para la solución de los problemas. Si aquí se pretende empezar a construir hegemonías o subhegemonías, nuevamente vamos a caer en una situación similar a la doctrina Monroe sin Estados Unidos. Por eso es que es bien importante que se generen mecanismos democráticos de participación donde países como Grenada o Dominica con 200.000 habitantes tengan el mismo derecho de participación y de decisión que un país como Brasil, que tiene 200 millones de habitantes. Creo que en el gobierno de Brasil, en el gobierno incluso de México, existe la voluntad de entender que no podemos repetir un mecanismo como el de Naciones Unidas, donde la voluntad, por ejemplo, en el caso de Cuba, de 190 países, en el caso del bloqueo a Cuba, 190 países tienen una opinión y el solo hecho que uno tenga una opinión contraria significa que no se aprueba esa decisión. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando en el sistema internacional? Nosotros tenemos que construir un sistema que sea profundamente democrático y que establezca el peso y el valor de cada pueblo, independientemente de cuál sea su potencial económico, militar, de población o superficie. Usted habla en ese caso y se refiere a la Organización de Estados Americanos en ese ejemplo que usted decía. El presidente de la República, Hugo Chávez, hablaba ayer, entre otras cosas, que la Organización de Estados Americanos es un espacio viejo con organismos mellados por lo viejo y lejos del espíritu de nuestros pueblos. Con la CELAC se busca la integración social de los pueblos que poco a poco dejará atrás a la vieja Organización de Estados Americanos. Estaríamos hablando aquí de una nueva geopolítica, incluso que es importante resaltar lo que usted decía, que de pronto la misma voz que pudiese tener Surinam es la misma voz que va a tener Chile, que va a tener México, que va a tener Brasil con tanta cantidad de habitantes. Entonces estaríamos hablando de esa igualdad dentro de la diversidad. Bueno, a mí la palabra igualdad no me gusta tanto, me gusta más la palabra equidad, de manera también que haya un espacio de participación equitativa donde se considere precisamente la asimetría. Efectivamente, el modelo diseñado, la declaración, hay que decir que la declaración Monroe es diciembre de 1823 y la convocatoria del Libertador al Congreso de Panamá es diciembre de 1824. O sea, Bolívar en menos de un año responde a la idea de Monroe respecto de establecer aquello que condujo después a la concepción del panamericanismo. Entonces Bolívar diseña una idea distinta. En ese momento, y entendiendo las condiciones que había, Bolívar habló de la unidad de las repúblicas americanas antes españolas.
hay una serie de pensadores durante el siglo XIX que van completando la idea de Bolívar, hasta Martí, que da la idea de nuestra América, donde incorpora a aquellos que tienen un origen colonial distinto. Ojo, un origen colonial distinto, no un origen cultural distinto. Fueron colonias de Inglaterra, de Gran Bretaña, de un país anglosajón, o de Francia, o de Holanda, mientras que nosotros fuimos colonias de España y de Portugal, y eso marcó una diferencia en el proceso que se estaba siguiendo. Y eso además, por acuerdos entre monarcas, se fueron estableciendo nuestras fronteras frente a las cuales no nos consultaron. Nadie decidió, ningún habitante de nuestro continente decidió qué límites iba a tener la Capitanía General de Venezuela, o el Virreinato de la Nueva Granada, o el Virreinato del Río de la Plata. Y eso dio origen a estados nacionales. Entonces, esa idea que tiene un origen colonial y que los estados nacionales posteriores a la independencia acepta y adopta, y sobre el cual nosotros desarrollamos nuestros 200 años de vida republicana, y sobre límites que se establecieron artificialmente y que ha generado conflictos entre nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo lo que el presidente Chávez quiso decir, que estamos, creo que las palabras de él fueron, produciendo una integración social. O sea, se está apelando a la integración de nuestros pueblos, de los pueblos que fueron marginados durante 200 años para tomar la decisión respecto de qué querían en las relaciones con sus hermanos de otras regiones del continente que estuvieron separados por fronteras coloniales. Y hay que recordar, y lo repito, aunque sea redundante, hay que recordar que Bolívar dijo: la patria es la América. Entonces, eso nos lleva a considerar un territorio, en los conceptos de lo que significa la patria, considerarlo en otra dimensión, y entender que finalmente lo que hay en el subsuelo o los recursos que tenga un país finalmente están delimitados por fronteras coloniales, no por fronteras que decidimos nosotros. Entonces, esa es una realidad, eso es algo que no se puede romper del día a la noche, de la noche al día, pero hoy iniciamos un proceso en el que este tipo de conflictos que tuvimos durante 200 años para beneficiar los intereses de las oligarquías comienza a transitarse desde otra perspectiva. Por eso es que yo he dicho que desde ahora podemos dejar de hablar del sueño de Bolívar y transformar ese sueño a partir de hoy, no, en un proyecto, en un plan. Activarlo, ponerlo en marcha como se intenta hacer. Se le pusieron ya al proyecto, al sueño de Bolívar, ya ayer se le pusieron 18 acuerdos. 18 acuerdos. Eso ya no es un sueño, eso es un proyecto, eso es un plan, ya está trazado, tiene fecha de cumplimiento, tiene responsable, eso ya es un plan. Entonces, ya el sueño de Bolívar ya no tenemos que hablar de él, ya tenemos que empezar a hablar del plan de Bolívar y empezar a ejecutarlo. Como decía el presidente Raúl Castro, tenemos que hacerlo bien, tiene que salir bien. Eso es lo que tenemos que demostrar ahora, que somos capaces de hacerlo. Y sin vicios pasados, sin vicios atrasados, como es el caso del ejemplo que usted ponía de los 190 países que de pronto condenan el embargo a Cuba, un país no lo condena, dos países no lo condenan, automáticamente queda cegada o sesgada la voz de los 190 países. Más de la mitad de los mandatarios, de los dignatarios ya no han hecho presencia acá en nuestro país. ¿Qué lectura tiene para Estados Unidos y Canadá la asistencia y la aceptación, ahora le pregunto por parte de estas dos potencias, de que los países dijeron que sí, se hacen presentes? Incluso México ya está llegando a Venezuela? ¿Qué se le...? Bueno, Estados Unidos trató de sabotear el Congreso de Panamá, y su política de 200 años ha sido una política intervencionista, una política de injerencia en los asuntos internos, una política de violación de los principios democráticos de funcionamiento de los países. Cambian gobierno, cuando les conviene ponen gobiernos militares, y cuando no les ponían gobiernos civiles, pero siempre sobre la égida del mandato de Estados Unidos. Hoy yo no creo que la CELAC se construya contra Estados Unidos. La CELAC es un espacio nuestro. Estados Unidos tiene dos opciones: sabotearla, tratar de que fracase, o tratar de trabajar en conjunción con un espacio que tiene
600 millones de habitantes y un Producto Bruto de 6 billones de dólares. A Estados Unidos, si fuera inteligente, cosa que yo dudo, podría establecer una buena relación con la CELAC, que si es exitosa, como dijo Raúl Castro, va a avanzar hacia un gran espacio común latinoamericano, en el cual nosotros vamos a poder sobre todo solucionar nuestros conflictos sin injerencias extranjeras. 1:27 de la tarde llega precisamente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el presidente de México, Felipe Calderón, quien viene a formar parte también de estos 33 mandatarios que a partir del día de hoy se unifican en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como es la CELAC. Bien, muchísimas gracias a nuestros compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos. Continuamos transmitiendo desde la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde acaba de hacer ya su llegada el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón. A mi lado, mi compañera Marielkis tiene más información con respecto a esta llegada, Marielkis. El presidente mexicano, que en este momento atraviesa el Callejón de Honor acompañado con el vicepresidente ejecutivo Elías Howe y el general en jefe Henry Ragén Silva. Importante la presencia de Felipe Calderón aquí porque él será quien va a ejercer las palabras de apertura de la cumbre de jefes y jefas de Estado. Va a tener el privilegio después de hablar en la tarde de hoy y recordemos que fue en Cancún el 23 de febrero del 2010 cuando se propone la creación de la CELAC. Muy buenas tardes. Quiero, a nombre del pueblo y del Gobierno de México, expresar un saludo cordial y afectuoso al pueblo venezolano y agradecer la hospitalidad de las venezolanas y los venezolanos para esta cumbre y en particular del presidente Chávez. Y aprovecho desde luego para solidariamente expresarle deseos sinceros de pronta y absoluta recuperación de su salud. Quiero expresar también que desde que nos reunimos los presidentes y jefes de Estado de América Latina y del Caribe en aquella célebre cumbre de la unidad en la Riviera Caribeña de los Mayas y que suscribimos la Declaración de la Unidad de América Latina y el Caribe, creamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que hoy continúa su largo proceso para ser precisamente la instancia de unidad y de integración entre todos los pueblos que somos hermanos y que nunca antes, en los 200 años de nuestra independencia, habíamos logrado concretar en un organismo específico. Hoy me congratulo de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que suscribimos entonces en Cancún hace 1 año y medio, hoy siga su paso escrupuloso a consolidarse como el vínculo de unidad de toda nuestra región y de todos nuestros pueblos que son hermanos. Aprovecho finalmente para expresar la calurosa felicitación del pueblo de México al pueblo venezolano en este bicentenario de su independencia y nos sumamos desde luego al anhelo de todas nuestras naciones de integrar una América Latina y un Caribe libre, independiente, justo, democrático, respetuoso del medio ambiente y de los derechos humanos, donde se pueda forjar la prosperidad de todos sus habitantes. Enhorabuena y muchas gracias a Venezuela por su hospitalidad. Bien, escucharon ustedes al presidente de la República de México en su llegada ya a la República Bolivariana de Venezuela, ya para participar en esta cumbre importante que se va a realizar justamente el día de hoy. Comenzamos, Mariel, que comienza la CELAC en Caracas, días 2 y 3. Como lo refería, fue entonces en Cancún el 23 de febrero del 2010, hace 1 año y medio, cuando nace, se cristaliza esta idea de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y hoy va a ser el acta constitutiva con la Declaración de Caracas y los principios del nacimiento de este importante mecanismo de integración. Con esta información y la bienvenida al presidente de México a nuestro país, retornamos el contacto a los estudios.
Agradecemos a nuestras compañeras del Sistema Nacional de Medios Públicos. Felipe Calderón, presidente de México, llega a nuestro país también para participar en esta cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Ya nos quedan pocos minutos, pero queremos conversar y hacer referencia a las palabras que decía hace segundos el presidente Felipe Calderón. Decía así: el Estado latinoamericanos y caribeños se busca con la CELAC crear un Estados libres, independientes, justos y de democracia. Bueno, yo lo primero que resaltaría es que México esté, porque durante el gobierno del presidente Fox, México se alejó de América Latina, siendo que México y Brasil son los dos grandes países, las dos economías más grandes, una en el norte y una en el sur, y México y Brasil nunca habían logrado estar juntos en un mecanismo latinoamericano. Había habido intentos, pero había habido siempre una lucha subhegemónica. Y él hace énfasis en ese aspecto. Claro, entonces el hecho de que en esta unidad latinoamericana y caribeña estén los dos grandes países, hoy además con gobiernos de posiciones políticas opuestas, un gobierno de izquierda progresista en Brasil, un gobierno de derecha en México, y las palabras del presidente mexicano dan cuenta de dónde está poniendo el énfasis México, a pesar de ser tal vez el mayor aliado de Estados Unidos en la región, y considerando que tiene más un tratado de libre comercio que prácticamente ata a México en términos económicos con Estados Unidos. Sin embargo, él resalta la necesidad, el presidente Calderón resalta la necesidad de construir este espacio, y él pone determinadas características que no creo que sean de discusión ni de debate, porque creo que están en el anhelo común de todos los latinoamericanos. Yo creo que efectivamente México, el Congreso de Panamá en 1826 se tenía que trasladar a Tacubaya, a México. Eso no se pudo hacer por las condiciones políticas de la época y fracasó el Congreso de Panamá, pero es en México, en la Riviera Maya, donde se retoma nuevamente la idea de Bolívar, que recibió el apoyo caluroso del resto y de México en ese momento. El presidente Guadalupe Victoria le dio un apoyo a Venezuela y a la idea bolivariana, y acogió la idea de darle continuidad a Panamá. Bueno, en México se retoma y viene nuevamente a Venezuela. En ese momento Panamá y Venezuela y Colombia formaban la República de Colombia, regresa al territorio de la Gran Colombia venezolana. Nos despedimos, señor Sergio. Rápidamente, ¿qué mueve usted? ¿Qué va a pasar el día subsiguiente, después, una vez conformada la CELAC? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, hay 18 acuerdos, hay que comenzar a trabajar en eso, hay que darle forma, hay que generar los mecanismos para que esto funcione, hay que resistirse a los anhelos de aquellos que van a querer poner el énfasis en la diferencia y poner el énfasis en aquellas cosas en las cuales podemos marchar juntos, en aquellos elementos que responden a necesidades comunes de todos nuestros pueblos y en los cuales tenemos fortaleza para solucionarlo. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la integración en plano cultural, educativo, de salud, de solución de conflictos, de enfrentar los desastres naturales, de avanzar en crear mecanismos de comercio mucho mayores, y en el elemento central que para mí va a ser el que va a dar solidez a este y a cualquier mecanismo de integración, que es la participación decidida y protagónica de los pueblos de nuestro continente en la toma de decisiones para que este mecanismo funcione. Agradecemos, Sergio Rodríguez, internacionalista, abriéndonos un poco más el panorama de lo que va a pasar una vez se cree esta gran comisión, esta gran comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. CELAC decía puntos importantes: México, Brasil se unen. Nunca antes lo habían hecho en una comunidad como esta, en un tipo de cumbres como esta. Ya se conforman para darle paso y darle pie a esta nueva integración geopolítica, que era la que hablaba el presidente Hugo Chávez el día de ayer. Agradecemos su participación con nosotros el día de hoy. Y nosotros seguimos, amigos, hablando más del tema de la CELAC, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Continúan llegando los mandatarios. Ya veíamos el último presidente, Felipe Calderón, quien arriba a nuestro país para unirse al grupo de los 33 mandatarios que ya están por concluir, por llegar, todos acá
a territorio venezolano. Pero recordemos que el primer acto oficial que van a tener los mandatarios va a ser en el Teatro Teresa Carreño. Allí se encuentra nuestro compañero del Sistema Nacional de Medios Públicos, Jesús López, y nos dice cómo se tiene preparado todo el día de hoy allí en esta parte de nuestra ciudad capital, en el Teatro Teresa Carreño. Adelante, Jesús, te escuchamos. Buenas tardes. Para el Sistema Nacional de Medios Públicos, así es, estamos en lo que es el Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas, donde se iniciará el día de hoy la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Estamos a la espera pues de los diferentes jefes y jefas de Estado de los países latinoamericanos y del Caribe que se harán presencia el día de hoy para iniciar esta cumbre tan esperada. Son los días viernes, hoy y mañana sábado, quienes se va a llevar diferentes actividades por la cumbre. Recordemos que el jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, estará recibiendo a los diferentes presidentes, diferentes mandatarios. También es bueno recordar que en el 2008 se llevó a cabo reuniones por iniciativa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Luego en el 2009 se realizó una reunión con cancilleres en Jamaica. En el 2010 justamente en Cancún otra reunión, y ahora es Venezuela la cuna del Libertador, como lo ha dicho el presidente de la República, Hugo Chávez, quien esperamos el día de hoy que el recibimiento que se hará a todos estos jefes y jefas de estados de la cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Muchas gracias por su atención. Gracias. Sus más de 18 mandatarios dignatarios ya han hecho acto de presencia acá en nuestro país, Venezuela. Sin duda alguna, los ojos del mundo se centran en nuestro país para ver este nuevo inicio, esta nueva comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que el día de hoy se crea para sin duda alguna formar nuevos espacios geopolíticos, nuevos espacios económicos, sociales, culturales y sin duda alguna políticos. Nosotros vamos a estar bien atentos a lo que suceda, al resto de los mandatarios que están por llegar también y a las actividades que se van a desarrollar no solamente en el Teatro Teresa Carreño, sino también a la sede de la CELAC, que está ubicada en esta oportunidad en Fuerte Tiuna, para darle toda la cobertura a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros por lo pronto despedimos este avance, este segmento de Frente. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nace en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Político y abogado, ocupa el cargo de primer mandatario desde el 1 de diciembre de 2006. Felipe Calderón, presidente de los Estados Unidos mexicanos. La causa que defiende Chile es la misma en que se hayan comprometidos Buenos Aires, la Nueva Granada, México y Venezuela. O mejor diríamos, es la de todo el continente. Bernardo O'Higgins. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Caracas, 2 y 3 de diciembre. CELAC, el camino de nuestros libertadores. Venezuela es un país en crecimiento. Mientras las principales economías del mundo están inmersas en una profunda crisis, el Producto Interno Bruto de Venezuela se incrementó 4,2% en el tercer trimestre de 2011. La expansión en construcción, instituciones financieras y seguros, comunicaciones, electricidad y agua, comercio, transporte y almacenamiento, así como la inversión social, reflejan el empuje de la economía venezolana. Banco Central de Venezuela. Ya llegó el banco a mi comunidad. ¡Qué molleja! Ahora con el terminal bancario comunal no tengo que trasladarme a una agencia para retirar los cobres. Con tu tarjeta de débito del Banco Bicentenario puedes hacer depósitos, retiros y pagar tus compras de una forma rápida, fácil y segura. Donde estés hay un TVCom. Banco Bicentenario en marcha.
Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes.